Nuestro compañero Luis Álvarez ha pasado varias noches en una habitación de hotel que aparentemente es como todas las demás. Sin embargo, según cuenta la historia y según afirman varios testigos, en esa habitación de un parador catalán ocurre algo que ha causado recelo en los trabajadores del lugar durante años. Incluso la estancia ha permanecido cerrada mucho tiempo. Nuestra misión, entrar en ella y contar lo que ocurre. 1:09. Buenas noches, amigos. Buenas noches, Luis Álvarez. ¿Qué tal? Buenas noches. Recién llegado. Te hemos cogido prácticamente de la mismísima carretera. Un caso curioso porque seguramente tiempo atrás sería inconcebible que las propias autoridades responsables de un organismo, hay que decirlo además, que funciona tan bien y que es maravilloso. Nosotros somos muy habituales, como son los paradores que en diferentes puntos de nuestro país hablen abiertamente de misterio y sobre todo mucho más allá de los mitos antiguos de fantasmas o de aparecidos en lugares que estaban cerrados a cal y canto. Aquí tenemos datos, vamos a escuchar voces. Esto es lo novedoso, porque la mayoría de las veces que nos hemos aproximado a un hotel, a un lugar de alojamiento donde se contaban leyendas o verdades de este tipo, siempre nos encontrábamos casi siempre con la cerrazón. En este caso no ha sido así, y has estado en una habitación concreta que es la 712. Habitación 712. Ese sería un buen título para esta noche. ¿A dónde nos vamos, Luis? Pues nos vamos a 100 kilómetros de la ciudad de Barcelona, en Cardona. Es un pueblito muy conocido por sus minas de sal y por la importancia histórica de las familias nobiliarias que allí vivieron durante varios siglos, pero sobre todo por su castillo. Tiene un castillo maravilloso en lo alto de una montaña que fue erigido hace bastantes siglos y que tiene una leyenda muy particular desde el primer día casi, ¿no? Nosotros estuvimos allí, hoy día se forma parte de esa red de paradores nacionales, son hoteles de lujo, ¿no? Para los que no hayan ido, en los que se está muy bien porque son edificios históricos reformados, digamos, en hoteles de 4 o 5 estrellas, ¿no? Y lo que no podíamos imaginar nunca, nosotros ya sabíamos esta historia, y que tú recuerdas, el Parador de Limpias es uno de esos lugares donde algunas veces, ¿no?, se ha publicado, se cuentan Cantabria. Cosas, sí. Pero yo no tenía ni idea, fue Javier Coria el que nos contó esta información, y da la casualidad que el nuevo jefe de prensa de Paradores Nacionales, Carlos Hernández, pues es muy amigo mío, entonces se lo puse encima de la mesa, y como él es un hombre de mente abierta, él se dio cuenta de que lejos de perjudicar a la imagen de Paradores, le iba, digamos, a granjear algo más, un valor añadido. Es decir, no solo tenemos un castillo, que ya de por sí es un gran valor, sino que tenemos un castillo con una leyenda preciosa y con un fantasma. Buenas noches, amigos. Será solo uno de los temas, porque, madre mía, iba a decir el guirigay, ¿no? Popurrí, panoplia, que diría mi buen amigo Santiago Camacho, 1000 términos para la cantidad de historias que se concentran esta noche. Esta solo es la primera. Por ejemplo, tenemos una entrevista que a mí yo creo que me va a emocionar, tendré que contenerme, no digo con quién, el rey del terror en España, hacía años que no concedió una entrevista, sé que va a hacer un esfuerzo enorme por estar con la familia de Milenio 3, y cómo lo agradecemos, pero será en la segunda hora. También vamos a conocer una historia asombrosa de documentos oficiales del Ejército Español, con un investigador valenciano bien conocido, Vicente Juan Ballester Olmos, que tiene en su poder documentos que hablan no solo de visión de luces, sino de caída de objetos sobre territorio español, secreto hasta hoy mismo, y habrá muchísimas cosas más. Luis, ¿cómo es esa habitación? Si tuviéramos un micrófono como el que tenemos, si pudiéramos estar ahora mismo en esa habitación donde has pasado varios días, si tuviéramos que describirla para que la gente ahora mismo la vea en imágenes. Pues esa habitación tiene algo especial. Está en la planta número 7 de este castillo, que es un absoluto laberinto. De hecho, los turistas se pierden alojados. Hay gente del servicio que se los encuentra a veces perdidos por los pasillos porque se desorientan. Y esta habitación es curioso porque, bueno, hay que decir, es una maravilla de habitación. Es quizá de las más pequeñas de todo el Parador, la 712,
pero tiene unas vistas impresionantes a los Pirineos, y amanecer en esta habitación, ya digo, es maravilloso, así como anochecer, ¿no? ¿Cómo es? Pues tiene muebles antiguos. Quien haya estado en Paradores sabrá que siempre tienen ese gusto por, digamos, el mobiliario un tanto rancio, antiguo, ¿no? Con esa imagen casi de intentar preservar lo que es el mobiliario de un castillo. Y es que nos encontramos nada menos en la 712 con las habitaciones de los condes, antiguos condes, del castillo de Cardona, el castillo histórico. Es una de las familias más importantes nobiliarias de la historia de toda Cataluña, porque los llamaban los reyes sin corona. Ellos eran los propietarios de estas salinas y digamos que financiaban en la sombra pues a la monarquía, ¿no? Y tenían, digamos, mucho poder por ello. Sin embargo, siempre le fueron fieles a los reyes y por eso su dinastía duró bastantes siglos, 600 años. De hecho, todavía hoy sigue habiendo este título nobiliario en activo, ¿no? Por eso buscábamos en esta habitación los ecos del pasado y decidimos pasar 3 noches, no sé si en un efecto de valentía, no lo creo, ¿no? Porque aunque la habitación no se abre nunca, ojo, es decir, ellos no la alquilan. Es una cosa que nos comentaba el director y hay que agradecer también que hayan hablado tanto gente del servicio como el director. Les ha costado un poquito, cuidado. Pero ha sido muy agradecido hablar con ellos y saber que para evitar problemas no alquilan esta habitación habitualmente y suelen dejar el ala 7, el ala oeste del castillo, vacía, a no ser que el hotel evidentemente esté muy lleno o que, y esto es muy divertido, o que el turista pida exclusivamente la habitación 712 para pasar una noche de terror. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Abrimos líneas. Algo está cambiando porque hay incluso un artículo en una revista, luego lo comentaremos, de Paradores Nacionales, que en vez de avergonzarse de las historias de leyenda y fantasma, pero aquí vamos a ver que hay mucho más que una leyenda, pues se hacen eco de ellas. Curiosísimo, como siempre, y esta noche sé que va a llegar un montón de información que serán futuras investigaciones para nuestro equipo. Abrimos líneas por si alguien conoce historias como estas o ha estado en esta habitación. O en cualquier otra habitación de cualquier otro hotel, tanto de nuestro país como de otros países, porque nos han escrito muchas veces contándonos que han pasado una mala noche y luego se han dado cuenta de que era un parador o un hotel con leyendas de fantasmas y de aparecidos. 2 vías de contacto: Iker 7640, palabra clave milenio, espacio, y vuestros mensajes, o milenio3 con número @cadenaser.com. Además, yo estoy impresionada viendo las imágenes del parador de Cardona, ahora precisamente en la página de Paradores. No me extraña que allí haya leyendas de aparecidos, de fantasmas. Sorteamos además esta noche pack de libros, luego más información. Juan G. Vallejo, buenas noches. Buenas noches, Iker. Oye, ¿tú conoces alguna leyenda de una habitación donde el servicio incluso pidiese hacer la ronda de limpieza acompañado? Sí, y además fue hace unas pocas semanas el palacio del gobernador de Gibraltar. Concretamente el fantasma que se aparece es el de Alitea de Lucerna, que en el siglo XVI tuvo una serie de aferes amorosos prohibidos por su familia, que era de alta alcurnia. Decide escaparse de este lugar junto con un novicio que era un monje franciscano, que era su novio, que se mete en el convento para poder seguir viéndola, ya que a ella la ponen como monja en otro convento cercano, y se veían en misa. En estas misas son capaces de poder hablar para hacer una estrategia de huida. Van a huir, cogen un bote para internarse en el estrecho. Extrañamente, el hermano se entera de la historia. Extrañamente, digo que el amante de ella nunca regresa a Gibraltar, ya que fallece supuestamente ahogado. Nunca sabremos si realmente lo tiraron y lo ajusticiaron allí mismo. Alitea de Lucerna es emparedada viva por su familia en el convento franciscano, justo en el lugar donde está la habitación, la suite número 21 de este sitio. La primera persona que escribe sobre esto es exactamente en 1838 el comandante Richard Hoare, que estando en el palacio se entera y entrevista a varios testigos que la han visto. Lo más curioso es que entre los años 44 y 47 es el mismísimo teniente general Sir Kennedy Anderson quien afirma haberla visto en persona. El último avistamiento de ella que se ha comentado a nivel público y que se puede, aquí tengo los documentos que la gente delante, que he conseguido del gobierno gibraltareño, el último que tienen documentado es en el año 2007 una diplomática de la isla de Malta. Yo tuve la suerte
de poder entrevistar a gente en el servicio que había estado más de 20 años allí y que afirmaban haberla visto en esa habitación 21, de la que incluso un sacerdote hizo un exorcismo hace algunos años. O sea que hay más casos. Santi Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Historias, y todo el mundo evidentemente. Ahora nos interesa esta hasta el punto de saber o intuir, Luis, no sé si es verdad o leyenda, que el servicio hizo esa petición, no recoger esa habitación 721, ¿no? 712, perdón. No recogerlas individualmente, sino que siempre hubiese alguien. ¿Esto es verdad o no? Sí, de hecho se reconoció por convenio. Es decir, esto me lo confirmaba el director de paradores y me decía, no del hotel, de toda la red de hoteles, que es una cosa curiosa, ¿no? El hecho de que permitan a las camareras de pisos trabajar de 2 en 2 en la habitación cuando se alquila. ¿No? Aunque en esta planta, es decir, el fenómeno se restringe a esta habitación, pero sí que es cierto que comentan, ¿no?, que las sensaciones se tienen en esos pasillos de este ala oeste de la planta 7, ¿no? ¿Qué es lo que se vive? ¿Por qué tiene fama? ¿Por dónde nace esta historia? ¿De qué es lo que se ve? ¿Una aparición realmente? ¿Una luminaria? Son dos apariciones de personajes de época. Y a mí es una historia, digamos, que me ha conectado con aquellos viajes que hicimos a Escocia, y que además es importante que España se dé cuenta, ¿no?, que el gran valor que tenemos también en todo esto, porque cuando uno va a Escocia y se da cuenta de que los propios escoceses o ingleses explotan en sus castillos estas leyendas, les están añadiendo un valor, y en este caso es así. Y no se diferencia en nada esas historias maravillosas de espectros del siglo XV, ¿no?, en el Parador de Cardona, porque se ve exactamente igual. Son personajes vestidos de época medieval, y en este caso son 2 personas, es un hombre y una mujer. A la mujer casi yo diría que la tenemos medio identificada. La mujer que ha visto varias personas. Varias personas. Se comenta, y ahora lo veremos en los cortes que iremos sacando para que la gente pueda escuchar los testimonios de primera mano que hemos conseguido allí estos 3 días, pero sí que hay gente que dice haber visto. Y luego otra serie, esto digamos que son los fenómenos más potentes, no son tan habituales, pero luego hay otros fenómenos que no por ser menos impactantes o no por ser tan fuertes, digamos, son menos importantes, ¿no? Y son esos en los que la gente no puede dormir bien, pasa una noche muy mala, y sin saber siquiera que ahí sucede nada, en esta planta, por ejemplo, deciden marcharse del parador antes de tiempo, ¿no? Esto es una cosa que nos han reconocido y que me ha llamado mucho la atención. Empezamos la investigación en vivo, porque la idea siempre de Milenio 3, estamos todo el equipo ya, con Fermín Agustí, con nuestro compañero Carlos Largo, y cómo no, con Geray Martínez, que ha sacado de ese cajón de la antigüedad musical estas joyas, ¿no?, que yo creo que son la banda sonora perfecta para esta historia en concreto, El Espinazo del Diablo. Luis, documentos, voces, personas que van a ir como en un puzzle contándonos esta historia y demostrándonos que hay nombre, apellidos. Claro, muchas veces pensamos leyenda, lo hemos dicho todos en esta noche varias veces, ¿no? Aquí parece que hay una realidad, sea cual sea el fenómeno que la origine. Comenzamos. Pues comenzamos con el primer corte, que pertenece a un hombre, digamos, es uno de esos cortes de los que siempre hablamos, que tienen, digamos, un valor mayor, si cabe, ¿no?, porque todo testimonio tiene siempre un valor, pero porque es una persona de mucho crédito. Él es el exdecano del Colegio de Abogados de Cataluña y también expresidente de la Asociación de la Prensa Catalana. Es un periodista muy reconocido y escritor. Estuvo muchos años en La Vanguardia y ahora es escritor de novela negra también desde hace años. Es muy conocido. Se llama Francisco González Ledesma. Ahora es un abuelo de 80 años. Es un clásico, encantador. Francisco González Ledesma, hombre. Eso es, bueno. Pues en este ganador caso, de muchísimos premios literarios. Y además es una pasada la entrevista que hemos tenido con él esta misma mañana en Barcelona, porque él pasó una noche en el Parador y se sorprendió de toda esta historia. Digamos que la conocía, pero no creía en ella, ¿no? Y escribió un artículo en El País que me pasó Javier Coria, divertidísimo, en la edición de Cataluña, que dice: ustedes no me van a creer cuando les cuente esto. Así se titulaba. Vamos ¿escuchamos? A escuchar el primer corte. Entonces, bueno, me costó mucho dormirme. Al final lo conseguí. Por la mañana, pues en recepción me preguntaron qué tal noche ha pasado, ¿estás contento de su habitación? Digo, sí, de la habitación sí, pero la verdad deberían ustedes tener más cuidado, porque arriba ha habido un huésped que ha estado moviendo muebles, haciendo un estruendo tremendo, y parecía como si arrastrase la cama de un lado a otro de la habitación. Y me miró como extrañado, dice, perdone, pero es que en la habitación superior a la suya no había nadie, estaba vacía. Dice, procuramos no alquilarla nunca, porque es una habitación que tiene una cierta fama. Y ahí terminó la historia, me quedé absolutamente impresionado,
Y al cabo del tiempo escribí un artículo de cosas extrañas que me habían sucedido en la vida. Se titulaba "Ustedes no van a creerlo", y efectivamente, quizá ustedes esto no van a creerlo, pero juro que me sucedió, juro que pasó en el parador de Cardona, y juro que allí se arrastraba un ejército de personas y de muebles. O sea que es la absoluta verdad, aunque ustedes no vayan a creerlo. Pues ahí lo han escuchado, ¿no, Iker? Son los cortes, es la voz, digamos, de un hombre de un gran valor. Primero por hablar así de claro, ¿no? Y segundo por haber sido exdecano del Colegio de Abogados, director de la Asociación de la Prensa, periodista a la vanguardia durante décadas, escritor de novela negra, abogado. Es decir, es una persona que tiene una gran historia. Y lo pasó mal esa noche él. Más que pasarlo mal, no durmió en toda la noche. Él no sabía que era un fantasma. Él no sabía que arriba no había nadie. Él estaba justo en la planta sexta, justo debajo en una suite. Y digamos que es un hombre respetuoso, porque yo en su lugar hubiera montado un Cristo tremendo en recepción si el de arriba hubiera estado moviendo los muebles durante toda la noche. Pero en este caso él se aguantó, parece que pudo dormir algo, y a la mañana siguiente fue cuando se quejó, y como hemos oído, fue cuando le dijeron: pues me temo, caballero, que como ha pasado alguna vez, arriba no hay nadie, y le pido disculpas, pero el culpable es nuestro fantasma, ¿no? Más documentos. Pues tenemos el testimonio en este segundo corte de Javier Coria, que nos habla de los orígenes, de cuándo empiezan a hacer esa, digamos, no leyenda, porque la leyenda viene de mucho más atrás, probablemente del siglo XI, XII, ¿no? Todo castillo tiene una leyenda, pero digamos cuando se empieza a escuchar públicamente eso de que hay un fantasma, ¿no? O que ya hay personas que empiezan a tener contacto con lo luminoso, con lo extraño, entre los pasillos, entre los muros de este castillo. Vamos a escucharle. Pero el misterio de toda esta historia, pues curiosamente, empieza en 1976, cuando se funda el Parador Nacional Duques de Cardona, y podríamos decir que hay un resurgimiento, una modernización de esta leyenda. Y todo ello viene cuando tanto trabajadores como clientes del Parador Nacional empiezan a decir que en una determinada habitación, concretamente la 712, hay una serie de fenómenos extraños, ¿no? Nos dicen que hay ruidos, nos dicen que hay apariciones. Unos ven a una mujer joven vestida con ropajes medievales, otros dicen que es un hombre también con ropajes medievales, e incluso nos dicen que estando la habitación cerrada hay movimientos de muebles, y también que algunos animales, principalmente perros y gatos, se niegan a entrar en esta habitación. 1:27, líneas abiertas como siempre en Milenio 3, esta primera parte, que es un poco así extraña. Hemos tocado el tema de alojamientos donde pasan cosas en nuestro país, pero la confirmación de que Luis acaba de llegar, ahora nos contará qué le pasó a él exactamente, si es que le pasó algo, cómo lo vivió. Trae documentos recién llegado de la carretera. Carmen, curiosamente, el propio informe de Paradores, en su órgano de difusión, habla de un fenómeno que yo pocas veces he oído, que es la concentración de los muebles. Sí, decían que en esa habitación 712 habían encontrado, precisamente las señoras de la limpieza, los muebles juntos en el centro de la habitación, sin que nadie, por supuesto, hubiera accedido a esas estancias ni en días anteriores ni justamente esa noche. O sea que se apiñaban como todos en el medio. Claro, tal vez eso de mover los muebles, por eso me ha recordado al informe que se publica en la revista de Paradores. Tal vez ese movimiento de muebles del que hablaba el periodista fuera por eso, ¿no? Incluso tenemos el testimonio, que me parece de verdad importante, del propio director. Sí, el propio director, Jaume Sebastián, que al principio estaba un poco reacio de nuestra llegada, reunió a todo el personal del hotel y les dijo que íbamos a aparecer por allí, un equipo de Cuarto Milenio iba a entrar a grabar, y que les daba absoluta libertad para contar lo que hubieran vivido si es que a él no se lo hubieran contado aún, lo cual, digo, ya es de un gran valor, ¿no? Hemos pasado casi 4 noches seguidas allí y bueno, tenemos un bonito recuerdo, pero es importante escuchar estos cortes porque es el director de un hotel que lidera un equipo de muchas personas en un espacio de prestigio como es un Parador de 5 estrellas y algo que pertenece a Patrimonio Nacional y que es propiedad del Estado también, hay que decirlo. Vamos a escuchar. Son, digamos, los testimonios o lo que él recuerda, ¿no?, de toda esta historia allí. Bueno, pasan más o menos unas 25.000 personas al año por aquí, como clientes, y algún cliente ha hecho algún comentario. Pues hace unos meses, pues bueno, una señora inglesa me comentó que había tenido la sensación, bueno, estaba con su marido,
pero había tenido la sensación de que alguien le cogía la mano durante toda la noche. Dice, pero la sensación era muy buena. Son cosas y comentarios de este tipo. Perdiendo por tanto el dinero. Bueno, también hemos visto algunas personas, bueno, en concreto una pareja, gente joven, que tenían para 2 noches y comentaron al día siguiente que se tenían que ir porque no habían podido dormir en toda la noche. También puede ser sugestión o Siempre en la misma habitación, 712. O en el ala oeste, en la planta 7. Yo prefiero pensar que es en la 712 para que la gente no deje de ir al hotel, porque me decía el director, a ver si después de esto, chicos, nos vamos a quedar aquí vacíos y me quedo sin trabajo, ¿no? Decía, o ¿no? todo lo contrario. O todo lo contrario. Yo creo que todo lo contrario más bien, ¿no? Oye, y llegamos a tu investigación más personal. Llegamos a algo casi, digamos, aún más importante que todo eso, Iker. Y es que hay una historia aquí detrás aún más impresionante. Y nos hablaba el director de ahora, digamos, con un poco de pudor. Después ya, a micrófono cerrado, nos hablaba con más libertad, es normal, ¿no?, por su imagen. Pero es que él, cuando tomó su puesto hace unos años, recibió una carta del anterior director, que había estado hasta el año 86, y le decía: querido director, le deseo toda la suerte del mundo en su andadura, pero he de contarle una cosa. El castillo que usted va a ocupar tiene un fantasma. Eso lo decía el director antiguo, dándole el relevo al nuevo. Ajá. Y contaba una de las historias. Era una carta, es maravilloso, es como de Edgar Allan Poe, del que vamos a hablar luego. Y además contaba qué es lo que había pasado en una tarde, a las 5 de la tarde. Seguramente el fenómeno más espectacular por las personas que estaban presentes, el mismo director antiguo y 2 señoras de la limpieza, más otras 2 que se le unieron, digamos, ante este fenómeno, ¿no? Y es que trataron de abrir la de la 712 para ver si todo estaba en orden, pasar el polvo, etcétera, ¿no? Ver si los muebles, imagino que estaban colocados, ¿no?, después de lo que ha comentado Carmen. Y la puerta no abría. Era la única habitación que no habían ocupado, pero sin embargo la puerta no abría. Intentaron forzar la puerta. La mujer llamó a la puerta pensando que a lo mejor habían alquilado la habitación a alguien y ella no lo sabía, pero al principio no respondía a nadie, hasta que de repente se oye una voz dentro que dice, con un tono muy grave, dice: espere. Claro, ella se pregunta si es que hay alguien o no, baja a recepción, pregunta si la habitación está alquilada, le dicen que no, que es imposible, que lleva semanas sin estar alquilada, y decide subir el director, intuyendo que algo, este antiguo director, no el que hemos oído, que algo podía estar pasando relacionado con estos fenómenos, ¿no? Y es cuando suben, intentan forzar la puerta, igualmente sigue sin abrir, y escuchan una voz al llamar con los nudillos que les vuelve a decir lo mismo: espere. Cuando por fin abren la puerta, ven que no hay nadie, pero cuando abren la puerta del baño, Iker, se encuentra en el grifo abierto del lavabo, a todo chorro, casi saliéndose el agua por el lavabo, una toalla húmeda y 2 huellas de yeso en el suelo, como si un hombre tuviera los zapatos muy grandes y manchados de yeso. Ellos reconocían que es imposible que una persona hubiera saltado por la ventana y hubiera desaparecido de allí. Varios testigos y el director antiguo de este parador, lo que nos parece increíble, y lo repito, vamos a hablar en la segunda hora del 200 aniversario del Rey del Terror, Edgar Allan Poe. Pues es el inicio de uno de sus relatos prácticamente, ¿no? Le deja una carta diciendo que pasa algo en esa habitación en concreto. ¿Durante cuánto tiempo estuvo cerrada, más o menos? La habitación está cerrada prácticamente siempre, a no ser que alguien la pida, o a no ser que... O sea, que alguien es profeso, quiere ir ahí, la tienen cerrada, como ocurre en otros lugares. Claro, o a no ser que alguien quiera pasar... imagino que si el hotel está muy lleno, seguramente la abran. Pero cuando, y esto es una cosa que me comentó, que me hizo mucha gracia, el director Jaume me dijo que cuando hay una convención de empresa, una cena de empresa, él lo comenta por si acaso alguien, digamos, se atreve, ¿no?, y generar ahí una especie como de... en la cena, ¿no?, como generar, digamos, pues, a ver quién es el valiente, ¿no?, que se atreve a pasar la noche aquí. A veces le juegan malas pasadas a las chicas y son a ellas a las que les mandan a la habitación su manía, jefe, ¿no? A lo mejor pasamos menos miedo que... Claro, o a lo mejor es para ver si al final valientes duermen acompañadas, ¿no?, quién sabe. 712, una habitación con leyenda y con misterio. Por cierto, Luis, hay que visualizar todo el material que traes, que no hemos tenido ni tiempo a ver qué pruebas se han hecho y qué has sentido. ¿Qué pruebas se han hecho? Bueno, hemos grabado con el minidisc, con el mismo con el que han escuchado ustedes las entrevistas, ¿no? Y con la cámara, con Night Shot, además de la cámara normal que llevamos siempre en el equipo, ¿no? Y bueno, como era de esperar, porque parece, y ahora ya te diré qué es lo que opino de todo esto, ¿no? Pero no se ha grabado nada, no se ha grabado nada. Sin embargo, sí que hemos recogido a nivel personal, y como decía el periodista Ledesma, yo sé que ustedes no me van a creer,
pero hay experiencias, digamos, muy personales que no son tampoco demasiado importantes, pero sí que es cierto que suceden y que uno está muy acostumbrado a pasar noches en sitios raros, ¿no? Y incluso a estar muy pendiente de sus propios sueños, ¿no? Y es un lugar donde se tienen pesadillas especialmente densas durante toda la noche. Es difícil dormir en esta habitación, a pesar de que no hay un solo ruido, porque estás en lo más alto del castillo, ya digo, con unas vistas impresionantes, y no hay ruidos. La planta está vacía, ¿no? Entonces, se tienen pesadillas, eso por una parte, ¿no? Yo no suelo tener pesadillas, a lo mejor es una casualidad, quién sabe, ¿no? Pesadillas muy recurrentes, además, durante toda la noche, con un solo tema, ¿vale? Después me confirmó el cámara que él también en la habitación de al lado había tenido el mismo problema. Dice, pasado una noche terrorífica. ¿Qué cámara iba contigo, de pesadillas? Raúl Álvarez Díez y Carlos Arroba como ayudante. Entonces, ¿qué pudo pasar? Pues mirad, sin ir más lejos, estaba hablando por teléfono con mi chica a las 2 de la mañana antes de irnos a dormir. Ella estaba en Madrid, yo estaba en la habitación del hotel. Y recuerdo que de repente llamaron a la puerta, ¿no? Entonces le dije, a ver, espera un momento que voy a abrir, que debe ser Carlos o debe ser Raúl, que quieren pedir algo, ¿no? Y cuando abro la puerta veo que no hay nadie. Digo, vaya, ya empezamos, ¿no? O sea, quizás sea el primer fenómeno que vivimos aquí. Entonces no le hago demasiado caso, habrá sido el viento y demás, pero vuelvo a la cama otra vez, sigo hablando con ella y vuelven a llamar a la puerta, con lo cual ya digo, esto parece que no es... Salgo al pasillo y evidentemente no era una broma de nadie, porque tú sí que escuchas cuando una puerta se cierra o se abre, y en el pasillo hay, digamos, ángulo suficiente como para ver si alguien te está gastando una broma, no le da tiempo, ¿no? Y luego pasó una cosa que de verdad puede resultar ridícula, Aparte, ¿no? hay que decir una cosa muy clara, que las bromas, precisamente entre los que nos dedicamos un poco a esto, no son habituales ni recomendables, ¿no? En estos casos, No, y el ni se equipo suelen hacer, y el vamos. equipo lo tiene a rajatabla, claro, faltaría más. Pero luego pasó una cosa, te decía que un poco ridícula, porque tampoco tiene demasiada entidad, pero sí que tiene un gran valor cuando estás allí a las 2 de la madrugada, porque es la sugestión quizá la que puede hacer que uno pierda los nervios, ¿no? Y empiece a ver de todo, ¿no? Y yo estaba escribiendo, estaba esbozando lo que es el guión, preparando, digamos, todas las secuencias, armando lo que es el reportaje sobre la marcha, escribiendo en el portátil, cuando con estos grandes vientos que ha habido estos últimos días por allí, por Cataluña, no sé aquí en Madrid, pero yo tenía los labios cortados, entonces me hice así, me palpé como diciendo, vaya, debería echarme cacao. Y pensé, ahora buscar el cacao, estoy concentrado aquí, no voy a levantarme al cacao, a buscar el cacao en la maleta, cuando de repente oigo un ruido de algo cilíndrico rodando por la mesa de atrás, que cae al suelo, me giro y es el cacao. Sé que no me van a creer, pero les juro que es verdad. Muy de Edgardo Allan Poe, que por cierto, se cumple el 200 aniversario de su nacimiento. Exactamente, 200 aniversario del nacimiento de ¿Qué este historia gran tendría Poe escritor con del todo? terror? Lo llamaría Habitación 712. Bueno, bastante tenía con su propia historia. Sí, que luego vamos a contar. Impresionante historia. Luis tiene que tener tiempo para revisar el material. Parece que, como decía en el audio, no se ha grabado nada. Veremos en el vídeo si se ha grabado o no. Santi, que me mira muy seriamente. Bueno, son estas pequeñas, grandes historias que siguen ocurriendo. Ahora, lo asombroso es que, por ejemplo, la revista oficial de Paradores saque, ¿qué te parece eso, Santi? Saque un informe sobre diferentes lugares donde han pasado estas historias. Esto antes sería inconcebible. Y me uno a Luisa en congratularme en que sea así, porque efectivamente, como muy bien ha dicho, en muchos países es casi parte de la propaganda de los establecimientos hoteleros el narrar las historias que suceden en ellos. Me viene a la memoria uno muy célebre en el cual precisamente incluso en sus folletos te explican la historia, que es el Hollywood Roosevelt, que es uno de los hoteles más antiguos de Hollywood. Es el primer sitio donde se celebraron las ceremonias de los Oscars, y sí, un sitio donde se han hospedado pues jefes de Estado, se han hospedado actores famosos, todo tipo de personalidades. Y si uno pues acude a la información del propio hotel, pues este no tiene una, tiene 2 habitaciones encantadas, la 928, en la cual se dice literalmente que en las tardes de viento mucha gente ha dicho que escuchaba a Montgomery Clift recitar sus líneas de aquí a la eternidad, porque es donde se preparó ese papel. Y Montgomery Clift tampoco tuvo una historia, en eso se parecía a Edgar Allan Poe, tampoco tuvo una historia personal precisamente agradable. Y la 1200, que lleva el nombre de Sweet Marilyn Monroe, porque era la favorita de Marilyn, y donde se dice que mucha gente se ha mirado en ese mismo espejo donde se miraba ella y no ha visto su imagen, ha visto la imagen de la actriz.
En fin, 1:39. Yo creo que también en homenaje a ese homenaje, valga la redundancia, que queremos hacer al rey del suspense y de la novela negra, Edgar Allan Poe, luego con esa sorpresa tan especial, ¿no? Esa entrevista tan emotiva para todo el equipo de la nave del misterio, luego la vais a escuchar. Vamos a ver, no podemos extendernos mucho tampoco en el tiempo, sé que es un gran esfuerzo por parte de la persona que va a estar ahí al otro lado, y me gustaría mucho que también le enviaseis mensajes. Yo no quiero decir el nombre y a ver si lo adivináis. Es el hombre que cambió la historia de la televisión. Ya lo han adivinado, y que hizo... Bueno, pero no me digas quién, porque quiero que la gente... No, pues para ese hombre misterioso luego preguntas, que va a estar con nosotros y que está peleando ahí delicado de salud, y que hacía mucho tiempo que no hablaba con nadie, y que cambió todo un país con una sintonía, con una forma de hacer televisión, con unas historias de verdad que eran como para no dormir, ni más ni menos. Carmen, ¿qué dice el público? 7640. Pues nos dice muchas cosas. Lo primero, que admira la valentía de estos compañeros por pasar la noche en esa habitación, que él no lo haría, nos lo decía Paulo Regueiro. Mairena del Aljarafe, Sevilla, un motel que no alquila una de sus habitaciones porque dicen que allí se suicidó un hombre y aparece su espíritu, nos lo decía David desde Sevilla. Claro, muchos de estos casos, reales o no, repetimos, sean leyenda o no, se han quedado marcando los lugares, ¿no? Habría que hacer una criba, como tantas otras veces, de cuáles tienen documentos como los que ha traído Luis, concretos, con nombres y apellidos, y cuáles no. Nos dicen también, hola amigos, en diciembre el encuentro de Protección Civil fue en Cardona y os puedo asegurar que no pude llegar a pasar el arco, me dieron escalofríos. Vanessa, que es una seguidora de Milenio 3, dice que además es una apasionada del misterio, que este año se ha casado precisamente en el Parador de Cardona y que reservaron todo el parador para pasar la noche. No recuerdo a quién le tocó esa habitación, pero fuimos varios los que no pegamos ojo en toda la noche. Había golpes continuos. Es un sitio muy especial. También nos dicen, hola amigos milenarios, mi familia es de un pequeño pueblo cerca de Cangas de Onís, cuyas casas han ido quedando abandonadas debido a la ausencia de juventud. Una de estas casas ha sido convertida por un matrimonio madrileño en hotel rural hace un par de años y la chica le ha dicho a mi madre que no se encuentra a gusto en la casa, que siente angustia y que a veces oye como si fuesen pasos, aunque no haya nadie en ese momento. Nosotros sabemos que en esa casa murieron, que sepamos, 3 personas hace años, una de ellas en circunstancias un poco extrañas, ya que no se sabe si fue de muerte natural o se quitó la vida. Rápidamente, chicos, una cosa, porque vamos con otro tema apasionante, pero podéis seguir escribiéndonos y en la segunda hora y en la tercera comentamos, si os parece, chicos, con más casos, alimentamos esto con más casos que conocemos y algunos paradores que también se habla de ellos. Pero es que pocas veces, lo decía Luis, he oído la descripción, primero, nunca he oído un caso como ese de espere, las llamadas, la gente subiendo y bajando y unos pies como de yeso. ¿Habéis escuchado alguna vez algo parecido? ¿Pies como de yeso? No. Yo no. Estaba el yeso entonces ahí, no era una marca sobre el suelo, sino que estaba como hecha. No es como una marca de agua, ¿no? Que después desaparece, es como una marca de pies sucios de haber pisado en yeso. Sí. Ah, el propio pie llevaba el yeso y lo dejaba ahí como si alguien fuera descalzo. Como Además, si alguien fuera con unos zapatones muy grandes. Bueno, solo una cosa, un mensaje, nada más, y lo tengo que dar. Nos están oyendo desde el Parador de Cardona. ¡Caramba! El recepcionista de noche, Vaya, que está diciendo que magnífico el programa y que un saludo a Luis. Pasamos un rato allí muy agradable contando historias. Sí, oye, por favor, si pasa cualquier cosa, amigo recepcionista, coges el móvil, subes para la área 7 y te llamamos, ¿eh? No tengas la menor duda. Luis, como siempre, compañero, muchísimas gracias por traernos el misterio en vivo. Lo importante era, en esta noche de homenaje al gran rey del terror, tener algo que era propio de su mundo y tenerlo con documentos, porque esto, pase lo que pase, pese a quien pese, sigue ocurriendo. Habrá que saber qué es y revisaremos todas tus cintas, lo harás tú, por supuesto, con toda la atención del mundo. Luis, gracias como siempre, crack. Muchas gracias.